Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes otra vez. Les mando un saludo y deseo que estén pasando muy bien con su familia. Y pues lo más importante ahorita es estar con su familia y compartir muchas cosas interesantes con ellos. Así que les mando un cordial saludo. Y en esta ocasión pues yo quiero compartirles un tema muy bonito que vamos a estar repasando. Seguramente tú ya lo habías utilizado antes, pero vamos a tratar de recordar un poco este tema eh, que es del curso de comunicación y lenguaje L2. Entonces vamos a analizar el tema de conjugación de verbos. Mira, vamos a hacer un pequeño repaso con esto y pues si tú ya estás listo, vamos a empezar. Muy bien. Bueno, como tú recordarás, pues los verbos siempre van a terminar en ar, er, ir si no están conjugados. Entonces, todos los verbos normalmente terminan en ar, er, ir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ar, hablar, en er, comer, en ir, vivir. Entonces, son estos verbos que están en infinitivo. Esto quiere decir que no están conjugados aún. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar entonces ahorita de la conjugación. Bueno, si tú te das cuenta, aquí pues tiene una misma raíz, ¿verdad? Tiene toda la misma raíz. Entonces, lo único que cambia son las terminaciones. Esto normalmente pasa con los verbos regulares. Te lo aclaro porque más adelante vamos a ver otro tipo de verbos. Bueno, uno de los tipos de verbos son los regulares, ¿ok? Entonces aquí solamente cambian las terminaciones al momento de conjugarla. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, yo hablo, tú hablas, él o ella habla, usted habla, nosotros o nosotras hablamos, vosotros o vosotras habláis. ¿Ves cómo se utiliza esto? Ellos o ellas hablan, ustedes hablan. Bueno, eso sería con el verbo hablar. Bueno, vamos a ver otro verbo que termina en er, comer. Yo como, tú comes, él o ella come, usted come. Vamos a ver, nosotras o nosotros también comemos, ¿verdad? Y vosotros o vosotras coméis. Ellos o ellas eh, comen. Ustedes comen. Bueno, esos serían algunos de las conjugaciones que tenemos. Bueno, y ahora vamos con el verbo ir. En este verbo, pues vamos a conjugar entonces de esta forma. Yo vivo, tú vives, él o ella vive, usted vive, nosotras vivimos, vosotros vivís, ellos o ellas viven y ustedes viven. Esas son las conjugaciones que tenemos ahora del verbo vivir. Muy bien, eso sería. Entonces te das cuenta también que aquí tenemos como una raíz que no cambia, lo que cambian son las terminaciones. Lo mismo acá y lo mismo acá. Muy bien. Entonces aquí está la conjugación. Bueno, pero ahora te quiero hablar de que estos verbos también se clasifican en dos grandes grupos. Uno de los primeros grupos son los verbos regulares, como lo que acabamos de conjugar, y los otros son los verbos irregulares. Bueno, vamos a hablar un poco más a detalles de los verbos regulares. Entonces, aquí pues tenemos la conjugación de verbos regulares que comúnmente no cambian su raíz. Por ejemplo, vamos a usar un pronombre yo. Bueno, solo yo vamos a utilizar por ahora. No vamos a estar cambiando, solo vamos a utilizar yo, pero con diferentes verbos. Por ejemplo, uno de los verbos sería comer. Entonces, en el pasado yo comí. En el presente yo como. En el futuro yo comeré. Entonces, si tú te das cuenta, la palabra com no cambia. Comí, como, comeré. Ok, ese es uno de los verbos. Otro de los verbos también es nadar. Por ejemplo, el verbo nadar tiene yo nadé, yo nado, yo nadaré. Ese sería alguno de las opciones. Otro sería bailar. Por ejemplo, también aquí te das cuenta que la palabra bail ha quedado y lo único que cambia es
el E, o haré. Por ejemplo, yo bailé en pasado, yo bailo en presente, yo bailaré en futuro. Otro ejemplo, saltar. Yo salté, salto en presente, saltaré en futuro. Otro ejemplo también, manejar. Yo manejé, yo manejo, yo manejaré. Entonces no hay cambios en la raíz, ¿verdad? En el origen de las palabras, en la raíz del verbo. Por ejemplo, yo escribí, yo escribo en presente. Y en futuro sería yo escribiré, ¿verdad? Entonces, esta es la conjugación de los verbos regulares. ¿Te das cuenta que no varía esto? Pero hablemos del otro tipo de verbos. En el otro tipo de verbos tenemos los irregulares. Aquí tengo un ejemplo de los verbos irregulares. Como tú te das cuenta, vamos a tomar como por ejemplo medir, el verbo medir. Bueno, el verbo medir a la hora de conjugarla en el tiempo presente sería yo mido, tú mides, él, ella, usted mide, nosotros o nosotras medimos, ellos o ellas o ustedes también miden. Así tú te das cuenta aquí, mido, yo mido. Pero en pasado esto cambia. Yo medí. Entonces, en vez de mido, medí. Entonces no podemos decir como midí. Entonces no es correcto. Entonces por eso es que estos verbos los llamamos irregulares. Bueno, y también esto va a ir cambiando en cada pronombre. Por ejemplo, en el pasado, yo medí, tú mediste, él o ella midió. Entonces aquí ya utilizamos midió. Por ejemplo, ellos midieron, nosotros medimos. Entonces aquí ya va a ir cambiando también. Ok, en el futuro pues todo está igual. Entonces mediré, medirás, medirá, mediremos, medirán. Pero no, a algunos casos no concuerda con el pasado o el presente en un pronombre. Por ejemplo, si usamos el pronombre yo, mido, medí, mediré. Entonces no coincide. Por ejemplo, me refiero a que no coincide la raíz. Por ejemplo, él mide, presente. Él midió, pasado. ¿Verdad? Aquí, aunque en presente y pasado tienen la misma raíz, ¿verdad? Pero ya en futuro, él medirá. Entonces ya no tiene. Entonces, esta es la situación que sucede con los pronombres, con los verbos que están clasificados como irregulares. ¿Okay? Vamos a ver otro verbo. Por ejemplo, el verbo pensar. Yo pienso. Así está en presente. Entonces, inclusive en presente cambia. Mira, nosotros pensamos. Aquí está yo pienso, pero nosotros pensamos. Y este yo pienso varía ya en otros tiempos. Por ejemplo, yo pienso, yo pensé. Y así va a ir cambiando. Entonces, esta también es una clasificación. Está clasificado dentro de los verbos irregulares. Ahora vamos a ver sentir. Yo siento. Pero en pasado yo sentí. ¿Verdad? Entonces varía. Inclusive dentro del mismo tiempo presente cambia la estructura. Por ejemplo, yo siento, nosotros sentimos. Inclusive en el pasado, por ejemplo, aquí dice, él sintió, nosotros sentimos. También, mira, aquí varía. Ellos sintieron. Entonces ya varía aquí también. Aunque aquí en el futuro, normalmente el futuro, pues casi no hay tanto problema porque ya casi son iguales, solo cambiaría las terminaciones. Pero ya en comparación con otros tiempos y en comparación con la conjugación de otros pronombres, entonces siempre hay una variación. Entonces, esos serían el tema que quería compartirles. Yo sé que tú vas a ir practicando y vas a ir conociendo, ¿verdad?, cómo utilizar esto. Entonces,
solo para analizar un poco la gramática, analizar un poco la estructura de la oración, de los verbos, por eso es que vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Bueno, ahí en casa pues ya tendrás seguramente tus tareas para hacer esta semana y siempre cualquier cosa pues no olvides preguntarnos para poder pues darte más ejemplos o aclararte algunas cosas más. Muchas gracias por tu atención y siempre haz tus tareas, siempre pásala bien, lee bastante, haz un poco de actividades físicas. Eso te ayudará bastante para que tú puedas estar siempre con energía y siempre con pues muchos ánimos, ¿verdad? De seguir trabajando bastante en casa. Muy bien, sigan aprendiendo y cualquier cosa no olviden preguntarnos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.